comunicación con Julián Krieger. Él es el director de relaciones, el director de Enlace Institucional del Consejo Provincial de Asuntos Indígenas, el CEPAI, uno de los organizadores de esto. Julián, ¿estás por ahí? Muy buenas tardes. Acá Zulema y Kamala te saludamos. Buenas, ¿qué tal? ¿Se escucha bien ahí? Sí. Te escuchamos, pero no te estamos viendo. Así que ahí sí A ver, hacemos. para. ¿Ahí? Ahí Sí. está. Ahí te vemos perfecto. ¿Cómo estás, Julián? Gracias por los minutos ahí en atendernos. Sabemos que estás en la calle, sabemos que es un horario difícil también, pero bueno, gracias por el tiempo y contarnos un poco de esto que va a suceder el próximo jueves acá en la ciudad de La Plata y la necesidad, ¿no? Yo te estaba haciendo una introducción de la necesidad de poder hablar de política indígena dentro del ámbito estatal y puntualmente en esta del acceso al derecho. Bien, sí, el jueves a las 5 de la tarde en el auditorio Eve de Bonafini, ahí donde funciona el CEPAI, es un edificio anexo de la Secretaría de Derechos Humanos. Vamos a desarrollar el segundo encuentro de un ciclo de charlas, encuentros sobre política indígena en la provincia de Buenos Aires, que tienen como protagonista a referentes, cuadros académicos. En este caso son todos abogados. El panel está conformado por 4 abogados y abogadas, Indígenas. y tiene que indígenas, y en su mayoría ahora repasamos un poco quiénes son los hermanos y hermanas que van a estar charlando, que tiene que ver con esto, o sea, derechos indígenas que existen, que están plasmados en la Constitución Nacional, que están plasmados en la legislación nacional, que están plasmados en la legislación provincial, y que muchas veces, en la gran mayoría de los casos, por diferentes motivos, pero que tienen que ver con situaciones de racismo, y con que la burocracia por ahí estatal o jurídica, sobre todo la jurídica, la estatal nosotros vemos algunos avances, obviamente que falta un montón. Cuando digo estatal, el Poder Ejecutivo, digamos, ¿no? Porque el Poder Judicial también es el Estado y a veces se olvidan de que son el Estado también. Eh, Hay ignorancia, entonces se generan serias dificultades a la hora de que los pueblos indígenas, la población indígena, haga efectivos sus derechos, digamos, ¿no? Ahí mencionaste dos cosas, lo que es la línea política, ¿no? que lleva adelante los gobiernos, y por otro lado la justicia, ¿no? El poder judicial, tan cuestionado, ¿no? Y revisto, remirado en este último tiempo, dado el contexto y la coyuntura nacional, ¿no? En ese sentido, te pregunto, y sobre todo desde el trabajo que vienen haciendo desde el CEPAI, ¿cómo es ese acceso, ¿no? a la justicia por parte de las comunidades? Algo que siempre rescatamos del CEPAI es la posibilidad de el acceso a las personerías jurídicas, un gran rol y un gran trabajo que cumple el CEPAI, que a nivel nacional eso ha quedado destruido y desguazado, y que a nivel provincial no todas las provincias en Argentina lo vienen llevando adelante, el CEPAI sí. Digo, en función a eso, ustedes ven, las problemáticas del acceso a la justicia, con un montón, ¿no? Pienso desde que la justicia no brinda las herramientas del acceso a la lengua originaria, por ejemplo, desde los inconvenientes para acceder a un montón de trámites, ¿no? que tienen que hacer las comunidades en función de su personería jurídica, y no hay un Estado amigable en función de poder acompañarlos. ¿Qué ven ustedes, ¿no? como los inconvenientes que hoy viven las comunidades indígenas en la provincia respecto a este tema? Ahí de lo más concreto, práctico que nos toca, que bueno, la última vez que nos encontramos acá un poco charlábamos de eso, de cuál es la competencia más práctica de lo jurídico del CEPAI, que es esto que decía Zule, de la entrega y el reconocimiento a través de personería jurídica, y que esa personería jurídica sea usada y cumpla su función, digamos, ¿no? Básicamente que una comunidad tenga reconocimiento jurídico como cualquier personería jurídica de cualquier entidad social, digamos, o hasta privada, como una sociedad de fomento, un club. Bueno, existe una personería jurídica de comunidades indígenas. Hay ignorancia en los diferentes organismos, por ejemplo, cuestan las altas en la FIP para la obtención del CUIL, cuestan las altas
en el sistema bancario porque dicen, ¿qué es esto? No, bueno, existe, entonces hay que darse todo un trabajo y bueno, ese trabajo lo venimos haciendo, que los diferentes organismos competentes reconozcan y tengan presente que las personerías jurídicas de las comunidades indígenas tienen validez, son vigentes y demás. Por otro lado, yo creo que el acceso a la justicia, por lo menos los casos más graves, digamos, con los que nos encontramos, es que el sistema judicial, aunque se hacen y se realizan muchos esfuerzos para que sea diferente, el sistema judicial es punitivo, sobre todo en lo que refiere a población pobre, digamos, hay estadísticas, hay estudios de cómo se compone la población que compone la población que está en el sistema penitenciario, digamos, ¿no? Entonces, siempre está la estigmatización y después a la estigmatización absolutamente asociada a lo punitivo, y ahí hay un trasfondo racial de discriminación estructural que, bueno, es un trabajo arduo, es un trabajo de largo plazo, pero que hay que identificarlo y trabajarlo. Tiene que ver con eso, pero también tiene que ver un poco con el contexto nacional y el contexto regional. Por eso, un poco en la invitación, apelamos a eso, digamos, ¿no? Haciendo foco en el acceso a la justicia y la legislación vigente en la provincia de Buenos Aires, pero también pudiendo analizar y contrarrestar de alguna manera todo lo que es podemos decirlo así, creo, el desastre de lo que es la política de destrucción, y ellos le dicen de descentralización, porque eso es lo que plantea la doctrina neoliberal, ya lo vimos en los 90, que el Estado Nacional hay que descentralizarlo y que los organismos provinciales son los que se tienen que hacer cargo. Entonces lo que vemos es que en el caso del INAI, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que era el organismo en lo que refiere al Estado Nacional, digamos, todavía. Ahora pasó a la órbita del Ministerio del Interior, salió de la órbita de Derechos Humanos y está bajo la órbita de la vicepresidencia del Ministerio del Interior. Lo que hay básicamente es un vaciamiento explícito de las competencias históricas, básicamente hacerse cargo de la aplicación de la ley 26.160, que este gobierno nacional no lo prorrogó, por ende no se hacen más relevamientos, que se hacen a través de convenios con las provincias, el relevamiento territorial tan importante para frenar instancias de desalojo, mediar entre conflictos con privados, todo el área de servicios jurídicos. Y ahí tenía un área de servicios jurídicos, es decir, hay abogados al servicio de las comunidades, esa área está absolutamente paralizada. No, terrible. Y así las diferentes áreas. Básicamente el INAI como nación hoy solamente ejerce las funciones de aplicación y monitoreo de consulta libre previa informada, porque eso es lo que le piden los organismos internacionales de crédito, Banco Mundial, BID, BIRF, CAF, y tiene que estar asociado con el proyecto del RIGI, digamos, grandes inversiones. El INAI monitorea eso y después básicamente delega todas las potestades de las provincias. ¿Y en qué situación se encuentran las comunidades, las organizaciones indígenas? Que el grueso de las provincias, si bien hay provincias que tienen muy buenos institutos provinciales de asuntos indígenas, el organismo provincial que se encarga de eso, el grueso de las provincias no tienen organismos sólidos. Entonces las comunidades y las organizaciones se encuentran ante una acefalía institucional y acefalía jurídica, lo cual venimos debatiendo bastante, y hay que empezar a organizarse para poder apelar masivamente otra vez al Poder Judicial, que el Poder Judicial también sabemos todas las trabas y los resabios conservadores que tiene, ¿no? Entonces, es una situación compleja. De la provincia de Buenos Aires estamos trabajando a full, digamos, para poder garantizar los derechos, trabajando en la conquista de nuevos derechos. Y bueno, esperamos también que en las diferentes provincias del país, donde hay poblaciones indígenas organizadas en comunidades y organizaciones indígenas, se fortalezcan los organismos provinciales, desde ya con la esperanza de que a este gobierno le vamos a ganar las elecciones y vamos a recuperar un Estado nacional que garantice los derechos consagrados en la Constitución Nacional y en las leyes nacionales vigentes.
y en los tratados internacionales que la Argentina suscribe. El más emblemático es el artículo 169 de la OIT, que reglamenta y sistematiza el espíritu de una conquista a nivel planetario, digamos, mundial, que es el derecho a la consulta libre, previa e informada, que se escucha bastante y a veces tiene ciertas dificultades para Se su aplica aplicación, poco. digamos. Se aplica muy pocas veces de forma vinculante, que ese es un desafío también, ¿no? También. Ahí nos explicaste muy bien esa necesidad de poder relacionar la practicidad y la vida cotidiana de una comunidad con el acceso a la justicia. Muy claro en eso, y voy a mencionar a quienes van a estar disertando, porque los recorridos de cada hermano y hermana justamente tiene que ver con esto, ¿no? Desde distintas miradas. Va a estar Eva Casas, que pertenece al pueblo quechua, es abogada especialista en Derecho Social de la UNLP, es directora provincial de Relaciones Individuales del Trabajo, pertenece al Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Marcelo Lescano, que es un compañero hermano, acá lo hemos entrevistado varias veces, miembro del Observatorio Regional de Derechos Humanos y Derechos de los Pueblos Indígenas, y además es experto justamente en esto que estás diciendo, ¿no? La consulta previa, libre e informada. Paula Alvarado Mamani, ella es coya, es abogada, es docente especialista en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, experta en Derechos y Pueblos Indígenas, presidenta de la Comisión de Pueblos Originarios de la Asociación de Abogados y Abogadas de Buenos Aires, y además estuvo participando hace muy poquito, seguramente estará dando cuenta de eso, ¿no? A nivel internacional. Corregime bien en el área, digo, en dónde estuvo, pero justamente de esto, ¿no? Siendo consultada, ¿no? Por el acceso al derecho en Argentina, que es súper importante. Estuvo en la ciudad de Ginebra, de Ginebra, que se hizo un congreso de la ONU. En la ONU. De hecho, exacto. el actual presidente del INAI también fue. Espero que, no sé si habrá presentado, porque la política estrella del INAI actualmente es un monitor de conflictos tempranos. Entonces, bueno, quiero creer que no fueron a presentar eso a Ginebra, pero bueno. No, eso será. yo escuché pero bueno, parte de... la compañera Paula estuvo ahí. Sí. Por suerte, creo que falta Martín, ¿no? Y falta Martín Plaza, que es otro hermano que también lo hemos entrevistado acá en La Flecha. Es diaguita, abogado de la Universidad de Córdoba, y es el exdirector de Tierras del RNAS y el INAI, asesor de organismos de derechos humanos, y él está en la provincia de Salta. Sí, la verdad que es un panel de lujo. Así es. Va a ser, creo que otra vez una jornada así importante, emotiva, porque da muestra de eso, ¿no? Toda una camada de cuadros indígenas que el movimiento en su diversidad pudo formar, obviamente con el mérito de cada uno, pero la verdad que en la Argentina de hoy haya cuadros indígenas, militantes, activistas, con reputación, con dedicación, con trayectoria no solo de carácter local, sino nacional e internacional, la verdad que tiene un valor impresionante, hay que ponerlo en valor y bueno, abrir las puertas que haya que abrir, construir los escenarios que haya que construir para que efectivamente los derechos se hagan efectivos y construir nuevos derechos, digamos. A veces se ve de una forma muy estática la cuestión jurídica y... Cristina dijo que hay que reformar la Constitución. Bueno, interesante, entusiasma, pero bueno, a esto voy, las leyes se hacen, claro. Las leyes son correlaciones de fuerza plasmadas en papel, así que creo que el desafío está ahí, en organización, en instituciones eficientes, abiertas, que den la cara, y construir escenarios donde se construyan legislaciones. La legislación es eso, correlaciones de fuerza materializadas en el papel y en andamiajes institucionales. Así es. Cristina lo planteó, y bueno, no, a ver, ¿cómo está gobernando la Libertad Avanza y Milei? A fuerza de decreto, pisoteando la legislación vigente, pisoteando al poder legislativo,
no solamente en ese marco, pero en ese marco nosotros tenemos la legitimidad plena y el derecho absoluto de poder pensar y construir correlaciones de fuerza necesarias para generar nuevos andamiajes jurídicos que le den más solidez a los derechos conquistados en años de lucha. Porque que los pueblos originarios hayan participado tan activamente y sus derechos hayan quedado plasmados en la Constitución del 94, que no fue necesariamente una constitución estatista, colectivista y demás, fue producto primero de 400 años de resistencia y si creen en el siglo XX y lo que se hizo en el 94, así que todo el siglo XX fueron 100 años de lucha, con todo lo que costó, y la verdad que lo que vivimos hoy es el Poder Judicial absolutamente subordinado al Poder Ejecutivo. Y el Poder Legislativo, que fue el veto que salió publicado el día de hoy, lo hizo el domingo, pero sale publicado hoy a la mañana, son 3 leyes fundamentales para reparar un poquito así condiciones materiales de vida de sectores absolutamente vulnerables, como son los discapacitados, los jubilados y el Garrahan, y el Poder Ejecutivo lo veta. Entonces estamos en una situación donde, yo no sé, no quiero exagerar los escenarios, pero hay una discrecionalidad del Poder Ejecutivo respecto a los otros poderes que es, por momentos ya llega a niveles absurdos, ¿no? Por eso la importancia de poder hablar de política indígena, de hablar de derecho, eso va a suceder el día jueves. Julián, te agradecemos mucho por el tiempo, por compartir la discusión, el pensamiento. Siempre decimos que uno intenta aportar, ¿no?, desde su pensamiento a otras miradas, a repensarnos y sobre todo hablar de política indígena y de cómo construir la política indígena, no solo desde las comunidades, los colectivos, sino también desde el Estado. Ese es el gran desafío. Nos encontramos ahí el próximo jueves a las 5 de la tarde. Buenísimo, gracias a ustedes por el espacio, por la perseverancia, un espacio siempre compañero y nada, donde se pueden hablar de estos temas que son fundamentales. Sí, una cosita así, el que no pueda y la que no pueda llegar a estar presencial va a poder conectarse después de inscribirse en el link del formulario de inscripción vía Zoom, y el formato es de 2 horas, 1 hora la primera parte de 1 hora la van a presentar los disertantes que hacíamos referencia, y la segunda parte 1 hora de ida y vuelta con el público presencial y con el público virtual. Perfecto. Así que nada, le esperamos, y después la actividad va a quedar registrada y va a ser publicada para que sirva para formación, para difusión. Perfecto. Y bueno, en eso. Ahí el link de inscripción Gracias. está en las redes de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, ya está publicado, así que pueden buscar ahí en Facebook y en Instagram. Julián, muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. Que termine lindo. Allí Chau. estábamos en comunicación con Julián Krieger, es el director de Enlace Institucional del Consejo Provincial de Asuntos Indígenas, el CEPAI, hablando de política indígena, ¿no? Tratando de entender la necesidad de una construcción de políticas públicas desde el Estado, desde esta mirada pluricultural, decolonial. Muy necesario. Muy necesario, ¿no? A repensarlo, se repiensa, se construye. Sí. Es largo el camino, pero es necesario hacerlo. Ya volvemos, esto es La Flecha, información de pueblos originarios.